La señorita preste mucho el gallo, que la señorita no quiso hombre. Muy buenas a todos, estamos en la sobremesa, somos Curro y Aitor. Buenas. Y hoy pues es muy especial porque tenemos un invitado especial. Tenemos una entrevista a... Un corresponsal. A Manu Benítez, hermano de Miguel Benítez, de quien fue nuestro primer capítulo, que bueno, lo vio y pues se ofreció. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Curro y gracias Aitor por invitarme. Bueno, para empezar, preséntate. Claro. ¿Qué os digo? Que ya te hemos hecho una pequeña introducción, pero expláyate un poquillo, ¿no? ¿De quién es Manu? Pues muy bien, yo soy Manu Benítez, licenciado en periodismo, nací en el año 79, tengo 45 años. Mi vida profesional ha estado siempre vinculada primero a los medios de comunicación de Jerez, al periódico, al Jerez Información, donde trabajé en redactor deportivo y también haciendo publicaciones de cultura y luego haciendo una edición del periódico, los cierres y bueno, esa fue la fase última en la que estuve en el periódico y entre medias pues pedí una excedencia para irme a trabajar con los delincuentes, porque mi hermano montó los delincuentes con el Canijo y con el Diego y cuando llegó la hora de montar la primera oficina del grupo pues no me lo quise perder y pedí una excedencia y cogí mucha experiencia trabajando con ellos y luego pues bueno, también he desarrollado carrera profesional en el mundo de la edición, publicando el disco libro póstumo de Miguel, haciendo su editorial, llevando sus redes sociales, haciendo una labor de comunicación en torno a su legado y trabajando con otros artistas como Blanca la Almendrita, Smiling Bulldog, Niño Libre, El legado de los delincuentes, que hemos publicado ahora recientemente el disco de las maquetas que se publicó en un proyecto que yo presenté a la subdiscográfica en el 2011, cuando se hicieron 10 años del primer disco de los delincuentes. En fin, siempre he estado metido en faenas también musicales y culturales y agrícolas de la tierra, porque la empresa familiar es agrícola y yo estoy ahí como a un montón de bandos acudiendo donde me llaman. Claro. Metido en faena. Sí, siempre currando. ¿Cómo recuerdas esos primeros años con los delincuentes, esa primera etapa? Una primera etapa Yo pongo un ejemplo siempre que digo que es como cuando estás en el instituto y llevas como 2 o 3 meses de clases muy tediosas, ¿no? Y de repente hay una excursión, ¿no? Sí. Y se monta todo el mundo en el autocar con ese ímpetu de nos vamos de excursión. Pues eso era así todos los fines de semana. Claro. Todos los fines de semana era una excursión auténtica de gente joven que disfrutaba muchísimo haciendo lo que hacían. Y bueno, yo creo que el público eso le llegaba porque estamos hablando de la época de los años 2001, 2002, 2003, en los que todavía Internet no era realmente popular a nivel de uso, ¿sabes? Sino que unos cuantos tenían Internet, pero otros muchos todavía se informaban por la radio, por el periódico, por las revistas. Era esa época como de transición, ¿no? Claro. El momento que se cambió un poco. Todavía era como un internet incipiente que estaba empezando a arrancar. Los delincuentes tenían una web, tenían un foro, la gente escribía en el foro, pero lo normal era que cuando íbamos a dar un concierto a algún pueblo o a alguna ciudad, el público venía a preguntar, oye, ¿cuándo tocáis otra vez por aquí cerca? Lo cual era algo muy significativo y muy simbólico de que lo que el grupo daba en directo era una cosa como única, ¿no? Claro. Qué guay. Y hombre, eso lo que hablaba, ¿no? De que era como esa excursión, esa diversión que tenía que ser, porque al final esa naturalidad yo creo que es de lo que más se ha apreciado por parte del público siempre, ¿no? De lo que eran los delincuentes, de que todo lo que tú veías en las canciones eran ellos luego de verdad y que eran, al final te hartaba de reír. Tú ves entrevistas. Nosotros que al final, pues, esto lo hemos vivido más a posteriori, ¿no? Claro. Por nuestra edad, pues, pero vemos entrevistas, o yo por lo menos veo entrevistas antiguas y vídeos así, y es que es eso, es que son ellos tal cual. El famoso sentimiento garrapatero. El sentimiento garrapatero, claro. Que es como un mantra casi, ¿no? Desde luego. Como una filosofía de vida. Claro, porque al final ellos no se planteaban la imagen estética, no se planteaban el discurso. Ellos, como lo que más les gustaba era la música callejera, porque no tenían que inventarse nada. Ellos, siendo ellos mismos, eran lo más puro. Entonces, en ese sentido, creo que
creo que fueron como precoces, clarividentes, adelantados a su época, Sí. ¿no? De que hay muchos artistas que tardan años, ¿no? En darse cuenta de ciertas cosas que desde muy pequeñito el Canillo, el Miguel y el Diego ya tenían clarísimo, ¿sabes? Tenían clarísimo y lees lo que escribió Miguel desde 12 o 13 años y ya te dice, bueno, estaba ahí ya el artista que él era, lo que quería era mezclar, fusionar, hacer música sin fronteras, coger de todos los palos, ¿sabes? Mezclarlo todo, utilizar cualquier herramienta que me fuera buena para expresar mi creatividad. Y entonces, bueno, cuando además tenían la oportunidad de ponerse delante de una cámara, de una entrevista, lo que sea, pues la sencillez de la que hacían gala, que Desde era lo luego. que ellos más admiraban en los artistas a los que a ellos más le habían influido, ¿no? Además, eso de que Miguel bebía de todos los palos y eso. Yo hace poco, esto me hizo mucha gracia hablando con un chaval que conocí que era muy metalero, que el flamenco no le gusta, tal. Pero me decía, yo a los delincuentes los respeto mucho porque un día vi una foto de Miguel y tenía un parche de Megadeth en el pantalón. Y eso ya a mí dijo, este Ya me ha vamos, ganado, por ¿no? encima, claro. Y fue algo Claro, que claro. decía, ahí sí. Hace poco además me acuerdo que un chaval que hacía entrevistas de radio en Madrid rescató una entrevista que le hizo a ellos de las épocas del primer disco y el Miguel decía que le decía, bueno, ¿tú qué música escuchas? Y el Miguel explicaba eso de que le ponía se metía en su cuarto con su novia y le ponía Camarón y luego le ponía Megadeth. Esa ¿Sabes? entrevista la he visto. Y la chavala decía, pero tío, es que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, jolín, yo estaba escuchando otra vez la muchachita del disco de Veneno y es que te pones a ver cómo empieza la canción y lo que hace con las guitarras Rafael y Raimundo y el Miguel lo decía, es que esto es thrash metal. Es que eso está claro. Esto es thrash metal, esta manera de rockear con la guitarra flamenca. Entonces, al final era como decir, a mí no me hace falta impostar nada para expresarme. Yo desde Jerez puedo hacer con la guitarra de aquí, con la guitarra flamenca, puedo hacer la música que me gusta, la música de rock que tengo en casa y además lo que me gusta de Triana, lo que me gusta de Claro. Patanera, lo que me gusta de Veneno, lo que me gusta de los chichos, de las grecas, de los chunguitos, ¿sabes? Lo que me gusta de Torta, de Luis de la Pica, es que lo puedo hacer con esta instrumentación, no me hace falta comprarme un amplificador de Claro. válvula, una pedalera, ¿sabes? Y luego, a su vez, pues claro, todo eso creo que tenía un vínculo muy especial con la música que en los 90, el rock de los 90 tuvo un punto también de muy acústico. Toda la generación que se llamó generación underground, la generación grunge, Sí. en todos estos discos había una parte para la música acústica que a su vez era como un salto hacia lo que en los 70 habían hecho bandas muy grandes como Led Fue bien caro. Zeppelin, ¿no? De que de repente en sus discos aparecían, o en el Young, pero en mitad del disco había una canción en acústico, ¿no? Con la guitarra acústica. Entonces, ese rollo de poder irte con tus colegas al parque con la litrona, ¿sabes? A cantar con la guitarra flamenca o con la guitarra acústica, lo del escalón y las puertas de los bares, eso creo que Claro. también al Miguel le gustaba esa popularidad a la que podía llegar tu música, en Claro. caso de que tu música pudiera ser también, digamos, trasladable a eso, ¿no? A la pandilla, a tus colegas, al parque. Entonces, pues bueno, al final creo que el Miguel ahí con lo de los rockeros y todo eso, pues de repente encontró herramientas en músicas muy cercanas de aquí, en artistas muy cercanos de aquí, porque para él fueron referentes, para él, digamos, componer Claro. y darle su toque y su estilo propio. Hombre, yo creo que es algo que han conseguido claramente porque al final la música de los delincuentes, tú vas a cualquier lado y siempre vas a escuchar a alguien cantándola. Yo, no sé, trabajo últimamente aquí en Sevilla en un festival de electrónica, en la barra y eso, y siempre cuando estamos ya recogiendo, los últimos que quedan por ahí, las dos veces han acabado cantando El aire de la calle, en grupos así, sin nada, tocando las palmas y eso ahí en medio, y ya ves, peña que lo que escucha normalmente es electrónica y eso, ¿sabes? O que está, por ejemplo, yo que sé, eso me ha pasado muchas veces en la Alameda, Ya. en la Alameda de Hércules aquí en Sevilla, y empiezan 4 chavales y empiezan a arrancarse por eso, por el aire de la Claro, calle, nube de a la luz pegatina. del Lorenzo, nube de Ya pegatina. ves.
¿sabes? Sí, sí. Como muy espontáneo siempre. Al final eso es trascender, eso es lo que, Sí. que es lo que se ha Es como conseguido. música muy popular. Claro, es una música popular que se puede cantar, pues eso, o con una guitarra o ya sin guitarra, solo tocando las palmas y eso, Mm. y sin que sea al final algo que tú digas clásico, ¿no? Sino que tiene su toque personal y su toque muy especial, ¿no? Muy propio. Yo creo además, sobre todo, claro, es que la voz de Miguel era muy especial. Sí, Era muy bueno, especial. Y casa mucho con todo eso, de hecho, también que has dicho de las influencias de los 90 y tal. desde Es luego. que me recuerda mucho a eso. Y vamos, yo por ejemplo, que lo hablábamos hoy, la canción esta que hemos puesto al principio, Linda Señorita, de estas maquetas, es impresionante. O sea, la voz de Hermíguez ahí por bulería, pero vamos, es una locura. A mí me encanta. O sea, es una canción que nada más que la sacasteis, a mí me flipó. Y ahí me encanta cómo suena. Tiene Y, muchos matices muy especiales porque, claro, una de las características del Migue como cantante y como vocalista era un tío que entonaba muy bien, sí, que no desde tenía luego. grandes dificultades para entonar y para saber cómo cantar. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, pues bueno, hay cosas muy curiosas en lo que es la obra que tenemos publicada de Miguel, porque por un lado están los discos oficiales, los dos primeros discos de Los Delincuentes, ¿no? Pero todo lo demás, todo lo que está en Matajares, Sí, todo lo que está en las maquetas de Los Delincuentes, esos son canciones que Miguel cantó de principio a final con la misma claro, respiración. Ahí no claro, hay claro. edición. Son tomas únicas, Ahí no ¿no? hay, son tomas Claro. únicas, de principio a final. El Madre mía. Chincheta en el aire, el poeta garrapatero, el Ya, ese tema es gabutano, increíble. Bueno, el poeta Ese tema es garrapatero el increíble. enchufe, el viajero del Buah. cartón, linda señorita, me gusta coger la senda. Entonces, es la única vez, en algunas maquetas, si tenemos la suerte de que el abuelo Frederick, el Miguel la cantó, que se hicieron dos tomas en distintos meses. Una fue en septiembre, que os recordáis, y otra en noviembre. Pero aún así, tanto una como la otra, el Miguel empieza a cantar y de principio a final Sí, sí. es lo que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, él era un tío joder, que él tenía la música tan interiorizada, la sentía tan dentro, ¿no? Que cuando la cantaba le daba un rollo Claro. y incluso, bueno, muchas de estas maquetas realmente las tenemos gracias a que él las guardó. A que él las guardó. Es decir, no la Menos tenían mal. ni en el estudio, ni José García Pelayo, ni el productor, ¿sabes? Claro. Eran sesiones que se iban al estudio de la bodega porque el productor era también, digamos, la editorial Claro. digamos, había un trabajo como productor y como editorial, ¿no? A nivel de derechos de autor para ver para ir haciendo selección de canciones de cara a lo siguiente que vayamos a publicar, ¿no? Claro. Oye, de cara al siguiente disco, de cara, Ujú. ¿por qué no os venís, entráis en el estudio a voz y guitarra? Hay a veces que estaba Miguel solo y hay a veces que no, que están ahí el Faé, que está por ahí el Canijo, el Diego, y se meten todos, ¿no? Entonces, ellos lejos de decir, bueno, vamos a hacerlo a tiempo, pongo un metrónomo. No, ello era una locura, ¿no? Tenemos un micro delante y la vamos a liar, ¿sabes? No nos vamos a cortar nada. Entonces, ahí está. Y además, yo creo que además es que cuando tú cantas una canción que está, digamos, recién compuesta o que la estás defendiendo Claro. para decir, es la primera vez que la voy a grabar, para que esta canción entre en el disco, ¿no? Claro. Para que después la puesta en común, ¿no? Todo el mundo diga, esta hay que trabajarla. Joder, con qué cariño haces tú esa Hombre, canción claro. tuya, ¿no? Claro, Sí, claro. al O de tu final, colega, ¿no? Que también te pueda gustar. Entonces, al final es como es un directo en estudio, pero Exacto. es un directo con toda la fuerza esa de la primera toma. Claro. Y bueno, hablando de estas maquetas, pues queríamos preguntarte un poco cómo fue el proceso sobre todo con el primer disco, el de Matajares, de recopilar todas estas grabaciones, remasterizarlas y luego pues... terminar el disco con toda esa grande influencia que tuvo y colegas que tuvo el Miguel Claro. dentro de la música, ¿no? Que al final son amigos y bueno, y hay inspiraciones porque tenemos por ahí pues a Rafael Amador, a Raimundo, a Pájaro, A Tomasito, a Tomás, sí, bueno, si es que aún a Kiko Veneno. desde- Entonces, ¿cómo fue Sí. terminar, ¿no? El disco, recuperar todas esas maquetas, todo ese material de lo que habían tenido a lo largo de los años, ¿no? Ponerle un orden, por así decirlo, y terminarlo junto a todas
a todos tus Claro, el compañeros, orden ¿no? era el orden de algún modo era seguir el orden que Miguel había Claro. establecido y que está la paginita esa en la que Miguel planificó su disco de Matajare 9, que eran un triple, que el primero era el verde, el segundo disco el marrón, el tercero el gris, ¿no? El listado de canciones, eso está publicado en el libro Cómo apretar los dientes. Sí. Hay una parte final, ¿no? Que aparece en fotografía y aparece este manuscrito. Entonces, en ese sentido, digamos, teníamos la cosa de que no había que inventarse nada, de que estaba ahí hecho el listado de canciones por Miguel. Luego ya sí que había un reto a la hora de ver cuántos temas podían entrar. Claro. Ahí digamos que estamos hablando de que cuando empezamos a preparar el disco libro, que yo he terminado de hacer, digamos, lo que es la recopilación de poesía del libro de poesía de Miguel, que era otro de sus últimas voluntades, ¿no? Publicar su libro de poesía. Pero yo primero me centré en recopilar sus poesías. Esto me llevó casi 3 años porque, claro, su fallecimiento estaba muy reciente y cada vez que me metía en los archivos era duro Claro, entrar ahí, Claro. leerlo, era bonito porque a la vez estaba muy cerca de él, porque Miguel se expresaba también en sus poesías y en sus textos, que leerlo a él era estar otra vez con él muy cerca, muy de cerca, ¿no? claro. Entonces yo primero terminé en el 2007, Miguel falleció en el 2004 y me acuerdo que en 2007, en septiembre, fue cuando yo dije, el libro está ya, la recopilación de poesía del libro está ya finiquitada y voy a presentar el proyecto. Entonces yo me voy en septiembre del 2007, me voy a Madrid y me voy a ver a la persona a la que Miguel escribió una carta presentando su proyecto. Y esa carta que Miguel redactó, que era una carta que Miguel escribió para que yo enviara un email Claro. Ujú. con esa carta, pues claro, ahí explicaba todo su proyecto. Que el disco iba a ser un disco triple, que iba a ser un disco de culto, que nadie en la historia de la música con 21 años ha sacado al mercado un triple disco como este, que lo quería grabar también a voz y guitarra mucha parte, sabe que creía en el Claro. proyecto y planteaba que había que hacer una selección, entonces, bueno, marcaba muchas pautas. Ujú. Miguel también, igual que hizo con los discos de los delincuentes, pues tenía escrita la canción En la Parra, que es la del Podenco Gripao, que le había estado empezando a probar otras letras, Sí. era en la que presentaba el proyecto. Entonces, como él escribía presentando el proyecto, al final dices tú, bueno, es que las directrices están dadas por él, el primer productor de Claro. Matajares es el Miguel. Claro. Claro. Y luego ya pues lo que hicimos fue ir viendo qué maquetas teníamos, cuáles no teníamos, cuáles podíamos trabajar, cuáles no, porque algunas estaban grabadas en cinta de casete y claro, teníamos una cosita que era, digamos, la línea que veníamos trayendo de las publicaciones de Miguel. Claro. Luego, eso, digamos, de algún modo nos influía, ¿no? Es decir, hemos terminado con la arquitectura, de repente va a salir un disco en solitario de él, 7 años después de que él falleciera, además en un formato CD, que era lo que entonces había, ¿no? El formato Claro. CD entran 80 minutos, pues todo eso te influye al final, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Eso también influye ahí, a Claro. decir, Claro. dónde vas a plasmar la música para la selección, pero bueno, al final se seleccionaron 20 canciones, 7 poesías recitadas, que eran letras de canciones que no habían podido rescatar o que no teníamos la música. Claro. Y fue uno de los retos más importantes, fue, digamos, inventarnos el método, porque lo normal en un estudio era primero grabar una voz guía, con una guitarra guía, con un metrónomo, que todo Claro. vaya a tiempo. Miguel grabó sus maquetas sin metrónomo, como hemos hablado antes, de Claro. principio a final, Claro. ¿no? Claro. Entonces, luego hay otra cosa que ocurre en este tipo de maquetas y es que cuando tú grabas una maqueta a voz y guitarra, pensando en que es una maqueta, que no es una pista guía para que después entren otros músicos, que tú con la guitarra vas haciendo un relleno extra, un relleno especial. Digamos, con la guitarra estás como si fuera insinuando Claro. la banda, Claro. la Ujú. batería, la percu, estás rellenando especialmente la Claro. canción. Claro. Entonces, mm, y nosotros queríamos intentar mantener la guitarra del Miguel todo el tiempo posible, Ujú. ¿sabes? Pero había veces que tú decías, no nos está dando espacio a los demás, en las Claro. canciones en las que veíamos que sí que era una canción para que entraran los demás, ¿sabes? Que, Sí. que la canción así solo a voz y guitarra se quedaba Claro. un poco más desnudita, ¿no? Como en Los Perniles, por ejemplo, que el Miguel dice, Diego, cuando llega el punteo y él hace una rueda, es decir, Miguel grababa Claro. esas Claro. maquetas y pensaba, y ahora voy a hacer una rueda porque mi compadre Diego aquí dónde va a meter el punteo, ¿sabes? Claro. Y es Claro. que la maqueta tiene ese rollo, ¿no? Pero bueno, el reto fue ese, que era un reto importante y tuvimos la suerte de tener también muy buenos amigos, muy buenos técnicos que vieron el cariño que le estábamos poniendo
y que se prestaron, como fue Lele Leiva, como fue Sí. David Navarro, como fue Miguel Olmedo, de Málaga, gente de Jerez, estudios que colaboraron de Sevilla, como de Juanito Mangandeo, desde Barcelona con Claro. José de Santiago, y todos vieron que era una cosa que había que cuidar, que había que darle un montón de cariño, que era una cosa especial. Y luego, pues, los músicos, cuando entendieron el método, que era un método raro, porque había que... Eso tuvo que El costar. músico costaba empezaba a entender, ¿no? grabar y decía, hostia, de repente aquí el Miguel ha cambiado el tiempo y yo no voy con él. ¿Sabes? Pues nada, pues volvemos atrás y seguimos, ¿no? Hasta que ya todo eso se fue ensamblando y bueno, me acuerdo también después la parte de mezcla, la parte de mastering, ¿no? Lo exigente que pudimos ser ahí para darle un sonido, para ecualizarlo todo, ponerlo todo que pareciera que estaban, bueno, que pareciera que de verdad era que estuvieran juntos con el Miguel, que era la intención, ¿no? Que Claro. no teníamos una referente en casa unas maquetas de John Lennon que se rescataron para el disco Anthology de los Beatles, Sí. Free as a Bird y Real Love. Y teníamos un libro buenísimo que analiza las canciones de los Beatles, canción por canción, que se llama Los Beatles Revolución en la Mente. Sí. Y cuando analizaba estas canciones, el autor del libro decía que, joder, que si tú tienes una maqueta con John Lennon, con un piano, y grabas un piano para tapar el piano de John Lennon, o sea, qué putada, tío. Yo quiero Ya, escuchar el piano de John Lennon, Claro. no un piano tapando el piano de Lennon, ¿no? le quita toda la gracia. O le quita toda la gracia, o no todos los músicos sonando a nivel de calidad de un estudio del año 1990 y tantos, Claro. ¿sabes? Y de repente John Lennon ahí, sonido maquetero. Ya. Entonces, yo creo que la clave un poco iba, y fue lo que fuimos desarrollando, decir, a ver, si Miguel grabó esto con una guitarra suya que podría costar entre 350 o 450 euros, ¿no? Pues vamos a utilizar cajones de serie media, vamos a utilizar guitarras Vamos a hacerlo acorde, que ¿no? sean, Claro. A lo que ya vamos a estaba. hacerlo acorde, que no sean las mejores, vamos a poner los micros un poquito desenfadados, ¿sabes? Vamos a darle ese rollo no Claro, sí. tan técnico a lo que es la grabación, Ujú. ¿sabes? Y luego sí que en el proceso de mezcla y mastering, ahí sí que había un reto de coger y compactarlo todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo recuerdo que muchos músicos colaboradores, pues cuando ya les llegaba el disco a casa y lo escuchaban, me decían, hostia, tío, se sorprendían porque decía, estábamos con la duda de saber qué iba a Claro. quedar, de si iba a Ujú. parecer que estábamos realmente juntos con el Miguel. Y creo que ahí vamos, hasta en los duetos, que es una cosa que es muy complicado. Cuando una voz entra y otra voz sale, que diga, tú parece que están juntos, digamos, yo lo escucho y yo que sé cómo lo hemos montado, ¿sabes? Yo lo escucho y yo no pienso en lo que hicimos, en los Sí, sí. botones de la mesa. Yo cierro los ojos y veo que fluye todo súper bien y que Que están ahí funciona, que todos está con el Claro, Miguel. compacto. claro, es que desde luego es un, Mm. o sea, viéndolo desde un nivel técnico es un reto completamente, porque, o sea, porque eso, conseguir que todo suene acorde igual, claramente no siendo las mismas condiciones unas que las otras en un principio, pues eso, al final tienes que esforzarte en lo que técnicamente sería hacerlo mal, ¿sabes? Por así decirlo, porque que no es hacerlo mal, obviamente, sino hacerlo pues para que de esto, o sea, me parece un reto y me parece que está súper bien conseguido, o sea, vamos, flipante. Me gusta mucho. Y es que este disco, aparte de que me encanta y yo lo he escuchado mil veces, también esto como anécdota y eso sí me apetece contarla. El primer sueldo que yo me gané, que fue en Herba currando con tu padre, Ah, mira. lo primero que me compré fue la camiseta de flamenco punk de Matajare con el disco. Y eso fue, yo llegué a mi Oh, de casa hecho está ahí. después de cobrar, sí que los tenemos ahí puestos que se ven en cámara, después de cobrar y me metí en la web y dije esto, para casa, del tirón. Y Qué bueno. es algo que, vamos, y ya el disco es que Mm. me encanta, o sea, lo habré escuchado 2000 millones de veces. A mí de ese disco en concreto, una canción que me flipa desde el primer momento que la escuché, la de Cantándole a la Fe. Cantándolo, ¡fua! Cantándole a la Fe es un... Ese tema yo no sé cuántas veces lo podré haber escuchado. Sí, sí, es que... Es una genialidad. Esa es una genialidad. Mm. Y bueno, las cosas de geniales, fue un tema que se quedó fuera del segundo disco de Los Delincuentes. Fíjate. Y que bueno, Joder. que fíjate, ¿sabes? Fíjate. Quedó fuera esa, Tostado, Sigo a la Luna, Mm. Hostia. el Chinchita en el aire. Entonces, bueno, pues el Miguel ya dijo,
ya por entonces empecé a decir que yo creo que algún día voy a sacar un disco Claro. en solitario con, Claro. con mis canciones, porque la verdad es que, claro, digamos que en el primer disco de Los Delincuentes sí que hubo una cosa de decir, a esta gente dejarlo hacer lo que les dé la gana, Mm, ¿sabes? Claro. Libertad total, porque van solos, van y ellos fueron con una discográfica con la que ellos vieron claro que podían hacer el disco que les diera la gana y que no iba a haber ninguna presión, que era Virgin, la discográfica, la multinacional. Pero para el segundo disco sí, que claro, después de que con ese primer disco había sido disco de oro, Claro. la Ya discográfica la cosa sí que cambia. cuando empezaban a llegarle las maquetas y tal, sí que la discográfica con los productores que eran Josema García Pelayo, Josema Pelayo y con Diego Pozo, sí que hubo un rollo de decir, bueno, tío, pero tenemos que mantener un poquito la línea, no podemos romper la línea tan radicalmente con lo que había sido el primer disco, ¿no? Y el Miguel, por ejemplo, decía que el single del segundo disco de Los Delincuentes que tenía que ser El Rey del Regalí, y la discográfica decía, pero es que esta canción, ¿cómo la vamos a poner en la radio? Si aquí no hay un estribillo, ¿sabes? Claro. Y el Miguel decía, y el Miguel buenísimo, que decía, tú suéltalo ahí y ya verás. Tú suéltalo ahí y ya verás. Como diciendo, es que... Y es uno de los clásicos Hombre, de Los claro, Delincuentes, El Rey del Regalí, ¿no? desde luego. Pero claro, yo creo que ahí está el potencial del artista rompedor, vanguardista, que se anticipa también a su época, ¿no? Sí, sí. Y tenían, todo eso lo tenían, ¿sabes? Entonces, joder, es que el Miguel ya, es que me acuerdo yo que ya en la gira del primer disco, ya estaba él vistiéndose también de otra manera. Hemos hablado antes de la sencillez, de los primeros Sí. tiempos, de callejero, pero de repente, a los pocos meses de esta de gira, cuando yo me incorporé con ellos a trabajar, Ujú. el Miguel de repente empezamos a ver cine negro en casa, que nos encantaba el cine, y empezamos a ver El Halcón Maltés, con Humphrey Bogart, Claro. Chinatown, de Polanski, Sí. con Nicholson, con Jack Nicholson, ¿sabes? Y el Miguel veía a esta gente con los trajes, les recordaba también esa época de patanera que Rafa Amado se ponía el bombín, Claro, los sí. trajes, y de repente le iba era en plan, me voy a comprar un traje, me voy a comprar una chaqueta, voy a buscar, y de repente en los conciertos iba con los pantalones vaqueros, la deportiva, pero por arriba la chaqueta, la corbata, la camisa de cuadro, de manga corta y saliéndole la de algodón de manga larga por abajo, pero ya tenía las flipaeras estas, ¿sabes? Claro. Y le daba por ahí, ¿sabes? Le daba por ahí, le daba por innovar, estaba todo el tiempo innovando. Claro, Al claro. final es normal, ¿no? Esa Sí, búsqueda de seguir innovando y yendo para adelante. Bueno, no desde quedarse luego. estancado. Era un culo inquieto, no puedo de esto. Y eso es verdad que a las discográficas y a las multinacionales como que les asusta, ¿no? Cuando algo ha funcionado, Sí. como que quieren que... Supongo que al ser el segundo disco, Claro, que como da un volantazo tan grande, ¿no? Que vamos a seguir un poquito, no vamos a liarla tanto, ¿no? claro, claro. Mm. Eso al final, pues... Y bueno... Te queríamos preguntar también sobre el festival, que bueno, este año Sí. no se ha podido hacer por lo de la Sí, Dana y por el tal. tema de la Dana. Pero bueno, en general sobre el festival de Vente Pajeré y cómo surge la iniciativa y cómo ha ido funcionando a lo largo de estos años y cómo lo ves a día de hoy, ¿no? Pues bueno, el 20 Pajares es una cosa súper bonita que tenemos ahí en torno también al legado de Miguel, porque siempre tuvimos el sueño de organizar un concierto homenaje a Miguel y de poder ver en directo canciones que nunca vimos en directo, ¿no? Claro. Entonces, cuando se cumplieron 10 años de su fallecimiento y empezaba un movimiento que proponía que si nos encontrábamos en Jerez para recordar a Miguel, pues yo dije, tío, sí, nos vemos en Jerez, Claro. pero yo voy a celebrar el primer concierto homenaje, el primero y pensaba que iba a ser el último, ¿no? Entonces, el Fíjate. 20 Pajares nace como un encuentro garrapatero con un concierto homenaje a Miguel y es un concierto que el primer año fue así, es decir, tío, vienen un montón de artistas, vino El Canijo, Albertucho, Diego Pozo, La Banda del Ratón, Smiling Bulldog, Niño Libre, Los Malos Ingredientes, un mogollón de grupos de toda España y todo el tiempo era las canciones de Miguel, tanto en Los Delincuentes como en Matajares, ¿no? En directo. Entonces, eso era un reto grandísimo porque, claro, fíjate, si mucha gente dice que no le gusta ir a festivales porque las bandas, cuando cambia una banda por la otra banda, la banda que entra, que no puede probar sonido, que Claro. arranca, que hasta el tercer o cuarto tema no empiezas a cogerle el rollo hasta en el escenario. Mm. El reto era decir, ¿no? Y aquí nosotros, una banda entra, toca 2, 3, 4 o 5 canciones, se va, entra otra. Entre otros. Entonces fue un reto que luego con los años hemos ido
hemos ido puliendo también, ¿no? Haciendo de ese defecto una virtud buscando bandas bases para que los cambios de los artistas sean lógicos, Claro. para ir de menos a más, con parte acústica, parte más de banda completa, ¿no? Y bueno, al final se ha montado una comunidad ahí que tampoco hemos hecho hasta ahora conciertos, digamos, para una gran afluencia de público, sino que hemos estado, excepto el primer año que estuvimos en el Alcázar y fueron 1.000 y pico personas, 1.200, 1.300. Luego el resto de los años hemos estado siempre en Sala Paul, que es una sala muy pequeñita, que lo que entran son 500 personas. Pero nos daba mucha intimidad, nos permitían Claro. tener la pantalla puesta detrás en el fondo del escenario, emitiendo imágenes de Miguel, tanto en vídeo como en fotografía, hacer canciones en las que se acompaña la voz de Miguel desde el escenario, que Claro. eso es una cosa súper especial, cuando en el Rey de Regalí, o en La Madriguera, o en El Poeta Encadenado, o en El Aire de la Calle, lo que sale por los altavoces es la voz de Miguel. Qué bonito. Y ahí también nos inventamos un método que era que el batería y el percusionista, por los auriculares, reciben la voz de Miguel con una claqueta. Sí. Entonces ellos tienen ahí a donde agarrarse y van marcando el ritmo con la percusión, por la batería, porque ellos sí reciben la claqueta por los Claro. auriculares. Pero el resto de los músicos, el bajista, los guitarras, los coristas, los palmeros, no tienen esa claqueta. Entonces ellos lo que escuchan es el ritmo que van marcando el batería y el percusionista y la voz de Miguel que le sale por los monitores. Entonces de repente, tío, que parece que estamos con Miguel en el escenario. Claro. Ya ves. En ese momento además las luces las ponemos como más bajitas y hay un vídeo especial que hay imágenes de Miguel muy bonitas montadas ahí, ¿no? Entonces son momentos álgidos, porque luego también, por ejemplo, pues yo qué sé, pues El Poeta Encadenado con la voz de Miguel, ¿no? Y acompañamiento solamente de piano, ¿sabes? Y es un piano Joder. acompañando la voz de Miguel, ¿sabes? Entonces, jolín, este año iba a ser 10 años del primer 20 Pajeré, 20 años sin Miguel. No lo pudimos celebrar porque precisamente la semana del montaje pues se decretaron los 3 días de luto por la tragedia de la Dana en Valencia. Y sí que era un año de un salto muy importante porque venía otra vez el Canijo, venía Tomasito, Albertucho, había un cartelazo. Pájaro, que lo vi por ahí. Que Pájaro de Sevilla también venía. Entonces, claro, ha sido una pena en ese sentido, pero bueno, nosotros primero fue un poco, primero el shock, ¿no? De que en pleno montaje Sí. se decretara los 3 días de luto y luego el shock también de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y las noticias que iban llegando, porque todo fue rapidísimo, ¿no? Sí. Imagínate la que hay ahora montada, ¿no? Con el tema de las responsabilidades políticas Sí. y están hablando del minuto al minuto, gente que sí que tenían que estar en eso, ¿no? En esa ayuda a la gente. Pero nosotros, por ejemplo, el lunes o el martes que ya estábamos montando todo, no nos daba tiempo ni a mirar las noticias, pero sí que por la noche cuando vimos el martes que había 40 y tantos fallecidos y dijimos, hostia, tío, aquí, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Claro. Pero el miércoles cuando seguimos montando no nos enteramos de nada y a las 2 y pico, cuando dicen lo del luto nacional, llevamos por 150 y tantos fallecidos, pero nosotros a las 1:30 o a las 2 lo que teníamos, digamos, era el subidón, entre comillas, de que había caído en Jerez también una tromba de agua impresionante, pero nosotros íbamos toda la mañana allí trabajando y habíamos comprobado que el recinto donde estábamos ubicados, aguantaba muy bien, Jerez se inundó, pero allí no había pasado nada a nivel de que nos impidiera celebrar el evento. Claro. Sin embargo, claro, cuando ya nos enteramos de que el número de fallecidos iba por el que iba, yo me acuerdo lo primero que hice, la primera que se me vino a la mente fue la tragedia del 11M, de los atentados del 11M. Y digo, tío, pero ¿cuánta gente murió en el 11M? ¿Sabes? Y me acuerdo que estábamos allí en el mismo recinto y consulté y vi que en el 11M creo que habían sido 193 víctimas. ¿Sabes? Y ahí lo primero que pensé es que digo, hostia, van a ser más víctimas. ¿Sabes? Van a ser más víctimas, esto es, vamos. Entonces ya fue como, de repente, el ímpetu por organizar el 20 Pajerés fue el ímpetu por en esas horas, digamos, a contrarreloj, lanzar el comunicado, hacer la campaña de mailing a todas las casi 1.600 personas que se hayan comprado ya las entradas, ¿sabes? Y evitar traslado. Nos vimos ahí un poco también con la responsabilidad esta, ¿no? De decir, de hacerlo todo lo más rápido posible y lo mejor posible. Claro, no emprendáis los viajes, quedaros en casa, porque había mucha gente la gente que venía de tira Valencia. tampoco.
claro, había mucha gente que venía de Málaga, en Alhora también se inundó, el Valle de Adalid, ¿sabes? De la zona de Albacete, entonces era así, tío, esto no sabíamos, estábamos en plena lana. Claro, Y ahí pues fue darnos esas prisas. Luego al día siguiente también el devolver las entradas, porque también la devolución de la entrada implicaba que te llegaba una comunicación diciéndote si ha devuelto la entrada por si fallaba el mail que habíamos mandado nosotros por nuestra cuenta, en fin, tío. claro. Fue un reto ahí y la pena de que no se pudo celebrar, pero es que si no hubieran decretado el luto nacional, eh, yo no sé si hubiéramos sido capaces de celebrarlo Hombre, claro. No, hombre, Es también, que no. ¿sabes? no era el momento, Porque, igualmente. claro, si el luto lo hubieran puesto miércoles, jueves y viernes y el sábado no hubiera habido luto, jolín, es que nosotros todos los años vienen de Valencia, viene un montón de peñas, Claro, un montón. Incluso artistas, ¿no? Malos Ingredientes y Nuria Monti son de Elche y de Valencia. claro. Y es que ellos han estado de voluntarios retirando lodo, Claro. llevando hidrolimpiadoras, llevando comida, llevando agua a los pueblos más perdidos que hay, pasando Paiporta, a los que no llegaban las ayudas porque las carreteras no daban para llegar, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, ahí pues lo que hicimos, pues, bueno, joder, pues mm, ser personas, tío, No, ser claro, hombre. personas, es decir, tío, Claro, sí, Hay por esto, cosas que supuesto, van por tío. encima esto es Eso está de empatizar. claro. todo esto al final. Hombre. Mm, Y sí. habéis planteado, quiero decir, ¿ya se pospone hasta la siguiente edición del año que viene o habéis planteado hacer algo como de esta edición más adelante o hay algo a la vista o...? Ya lo que vamos a hacer es mirar fecha en el 2025 porque Claro, luego, claro, ¿qué pasa? Que sí que este año es verdad que triplicábamos, ¿no? Este año como triplicábamos o cuadruplicábamos el aforo, Claro, como era un salto porque era un grande, ¿no? año, era un salto muy grande, pero al público que de verdad conocemos, Mm, al público, porque claro, al final, yo siempre pongo el ejemplo de los festejos, ¿no? De cuando alguien celebra una boda o una fiesta así como de despedida, ¿no? Y dices tú que yo, hay 300 o 400 invitados y tú controlas, coño, entre amigos y colegas y familia, 300 o 400 invitados, claro. es que eso hemos sido el 20 pajarés todos estos años, ¿sabes? Entonces, como nos conocemos también, Claro, ¿sabes? Todos los que nos juntamos para celebrar el encuentro garrapatero en homenaje a Miguel, pues claro, soy perfectamente consciente de que hay muchos amigos y muchas amigas que ya han tomado sus vacaciones y sus ahorros para venirse hasta Jerez, porque vienen desde Galicia, desde el País Vasco, claro. ya. desde Uruguay, desde Chile, desde Argentina. Claro, ya no le puedes venir pedir, ahora dentro de un mes Claro, lo vamos a volver, ¿sabes? Claro, Ahora claro. sí que sí, vuelvo a claro, pedir. claro, no es una cosa local. Y Ya, luego, es que además se llama Vente pa' Jerez porque el Miguel y yo cuando estábamos de gira con los delincuentes, y me acuerdo que una vez coincidimos con la cabra mecánica o Funquillo, el último que cierre, y creo que también era Las Niñas en Onda, en Castellón, tío, joder, además era el pueblo. fíjate. Y el artesano rock. Y me dijo el Miguel, tío, que guay sería algún día poder hacer nosotros un festival en Jerez con los funquillos, con la cabra mecánica, con el Fito y los Fitipaldis, que entonces tenía el primer disco Claro, publicado, claro. Hostia, ¿sabes? fíjate. Joder. Y éramos fan de Platero, pero era como Fito tiene que... El Miguel decía que tocaba en Barcelona y Fito fue telonero de los delincuentes. ¿Sabes? Y el Miguel decía, pero tío, ¿cómo va a hacer Fito telonero de nosotros si este tío es lo más grande del mundo, ¿no? Entonces, y ahí me acuerdo que en el hotel fue la primera vez que entre los dos hablando, dijimos, vente para Jerez. Si alguna vez Claro. hacemos un festival en Jerez, porque dijimos, como dependamos de que vengan a más que la gente de la zona, tío, y la gente de la zona al final van a intentar venir gratis siempre al final, a última hora, ¿sabes? Y hay muchos colegas, y tiene que venir gente de fuera, tiene que venir la Claro, gente de claro. fuera. Y ya era como, pues vente para Jerez. Vente pa' Jerez. Entonces, bueno, siendo consciente de esto, pues ponerlo en diciembre era provocar que mucha gente dijera, joder, Claro. tío, no puedo ir. Claro. Claro. Y luego en Jerez en diciembre pasa otra cosa, es que está la zambomba declarada Claro. como monumento, no sé, bien de interés cultural, ¿sabes? Claro. Y ya a finales de noviembre ya empieza la zambomba hasta la Nochebuena y la Navidad. Esos son zambombas y zambombas y zambombas y los hoteles y los Claro. apartamentos Sí, sí, turísticos, ya Petado. olvídate. Claro. como si fuera agosto en primera línea de playa. Ya, sí, ¿Sabes? sí, sí. Un año hicimos el 20 en el Puente de la Inmaculada en diciembre Mm.
Y me acuerdo que muchos colegas me decían, tío, ha estado muy guay porque hemos visto Jerez en Navidad, qué bonito, la zambomba y todo, pero tío, Claro. mucho agobio, como que alguien en carnaval, igual, ese Ya, rollo, Sí, ¿sabes? sí, sí. ya. Ya ves. Entonces, pues claro, por un lado en noviembre veíamos ya, hombre, ya se va estableciendo un poquito la normalidad en algunas zonas de Valencia, ¿no? Poquito a poco. Mm. Pero teníamos eso ahí de decir, ¿qué va a pasar las próximas semanas? ¿Qué va a pasar con esto, no? No sabíamos cuántos fallecidos iban a hacer, hasta dónde iba a llevar la tragedia. Nosotros también teníamos el que recomponernos después de unos muchos meses trabajándolo y del shock de decir, joder, al final no se puede hacer, Ya. ¿sabes? Y considerando también esas cosas del movimiento del público y todo, dijimos, bueno, tío, nos tenemos que ir al año 25 y con tranquilidad ya le daremos una vuelta. Mejor dar un paso atrás, Sí. ¿no? Para poder dar dos Mm, para adelante Exacto. y claro, plantear las cosas mejor para el que viene. Pues sí. sí. Bueno, yo te quería preguntar esto. La canción, ¿sabes? Bueno, obviamente. La canción, a mí que me gusta mucho, la canción Resplandor a Miguel Benítez, del Canijo, creo que es de su penúltimo disco, que Mm, a mí, o sea, a mí es una canción que me parece súper sentida y que me produce un sentimiento, vamos, que me encanta. Y tengo muchos colegas, tengo un colega de arco que es que no se la puedo poner porque dice que se le ponen los pelos de punta. Y porque lo siente mucho. Y bueno, yo te quería preguntar que, bueno, simplemente esto es en plan fricada total, ¿qué te parece esa canción? Porque es que me encanta. O cómo la sientes, ¿no? Claro, una cómo la También, sientes también, grandísima... cómo también te... la primera Claro, vez que la escuchaste o Claro, que ese momento que solo la se te sacó el Canijo y eso. sí, sí, la escuché antes de que se publicara porque Claro. Claro. hicieron un videoclip muy bonito en el que también hay muchas fotografías de Miguel. Mm, La mujer y manager del Canijo Belén pues Sí, me contactó, me explicó el proyecto que traían entre sí, manos, de lo del vídeo. Pues entonces yo pues, me fui al archivo propio, les pasé fotografías, escuché la maqueta, vi la letra. Entonces, bueno, fui viendo el proceso también de cómo la canción fue creciendo. La falseta tan bonita que hizo Pedro Pimentel al principio, que está un poquito inspirada como es una cosa como entre poeta encadenado y el aire de la calle, ¿no? Por ahí no hay sí, guiños ahí. Muy bonito. Entonces, bueno, de algún modo se fueron, digamos, por un lado la dedicatoria a Miguel y por otro lado un universo musical delincuente garrapatero, ¿no? Brutal, ¿no? Ahí, ¿no? sí, Con sí, gente que estuvo dentro de los delincuentes como también fue Pedro Pimentel, ¿no? claro. Inspirado en Diego, en su maestro, ¿no? Diego, ¿no? En la manera de hacer de Diego, los arreglos, la Claro. música. Entonces, bueno, me parece un temazo. Temazo. El camino que tenía antes la del jardín también, que Sí. tenía parte de letra de Miguel también, que había traído de sus cuadernos y todo eso. Entonces, bueno, creo que son dos grandísimas canciones. Y luego, pues, un orgullo grandísimo, tío, un orgullo grandísimo. Y luego, bueno, fue como buque insignia, ¿no? Del disco del Canijo, Sí, desde de luego. Constelaciones de Humo, ¿no? Como yo ya la he visto en directo y es que, vamos, flipante y además eso, Mm. el público súper volcado en la canción, súper, vamos, Muy directa, muy sí, directa. Creo que bueno, eso cuando el Canijo también, en el manual de Jaleo también hay canciones, ¿no? Que escriben muy directo, muy visceral, ¿sabes? Y pues creo que, vamos, que a Miguel le flipaba también cuando el Canijo sacaba esas letras, ¿sabes? claro. Miguel flipaba también con eso, ¿no? Cuando su colega era capaz de... Luego están los mundos surrealistas, que también siempre se Sí, han inventado, las metáforas, ¿no? Pero hay una parte del Canijo también, que cuando escribe letras muy directas, sí. que ahí era el tándem, ¿sabes? Que Miguel le Desde flipaba luego. también la manera de escribir el Canijo. Hombre, son los dos, o sea, a mí los dos me parece que tienen una forma de escribir súper poética y que por eso, bueno, nos sorprende que el Miguel también tuviese esas poesías, ese libro de poesías y tal, porque es que su forma de expresarse era, pues eso, mucha metáfora, mucho, y a la vez muy visceral siempre, muy de lo que sentía, de que tú lo estás escuchando y eso, y dices, esto es de verdad, y lo estás sintiendo de verdad y te hace sentirlo a ti también, e igual con el Canijo, vamos, o sea, a mí me parece que los dos son muy buenos escribiendo y componiendo, me Mm, encanta. así Y es. bueno, Y esto ya es una pregunta más, hablando de que sobre todo allí en Jerez,
supongo que notarán, te lo recuerdo, o sea, notáis mucho ese cariño hacia los delincuentes y al Migue en específico. Bueno, o al revés, o al Migue y a los delincuentes en general. Sobre todo porque allí en Eso, Jerez también, sí, que al final es como, ¿no? Al final es vuestra Sí. casa. Y, sí, sí, sí. por ejemplo, vi hace poco bueno, hace unos meses lo del mural, por ejemplo, Sí, que, mural. que le Sí. hicieron. Vi la noticia Sí. y siempre me suelen salir muchas cosas sobre ello. Y conozco mucha gente que el Migue y los delincuentes son una banda que la ha marcado muchísimo. Tanto de allí de Sí, Jerez de Cádiz como de aquí de Sevilla en general. Mucho, sí, mucho. sí. Entonces, Sí, sí, eso nos llega, no, eso nos ha llegado siempre, desde las primeras maquetas, antes de que el grupo fuera popular, antes de que se diera la radio, en el primer concierto en el instituto, ese que está el ser mecánico por ti de Kiko Veneno, que yo me bajé de Sevilla, que me salté las clases de periodismo para venir a grabar el primer concierto que daban, en la Claro. semana cultural del Caballero Oh, Bonal del instituto en el que estaban, ¿sabes? Y que lo que hicieron eran versiones de Manzanita, El verde que te quiero verde, el ser mecánico por ti de Kiko Veneno, claro. ¿sabes? Y ya era, os queremos, ¿sabes? Es ya, que, ¿cómo no lo vas a Qué guay, querer, tío? Si no tienen maldad, ¿sabes? que Si ya ves. eran Es que unos chavales, tío, ¿sabes? Y además con ese cariño que transmitían, ¿sabes? La humildad, sí. ¿sabes? La humildad que de tú, como decía Miguel, aunque seas chulo, ¿sabes? Sin pasarte, más chulo que todo el mundo sin Sin ser pasarte más chulo que con nadie. nadie, ¿no? Sin ser más chulo que nadie. Es que al final, es tú y yo, es que son auténticos, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces, al final, la autenticidad esa a su vez con la humildad y la sencillez son valores que son valores de gente que tiene los pies en el suelo, ¿no? Que se ha Desde criado en luego. el barrio, que viven en el campo también, como era nuestro caso, que éramos de barrio de las afueras de Jerez, pero también viviendo en el campo desde pequeño, por el tema de mi familia, agricultores y Claro. demás, gente que han criado vacas, que han ordeñado Wow. vacas, que se han dedicado al comercio de las alpacas para alimentar a las vacas, a los toros, a los caballos, ¿sabes? Entonces, al final, creo que todo eso y gente muy, muy sencilla, ¿no? Hacía que la música que ellos hacían, que además era alegre, ¿no? Claro. Cuando tenía que hacer alegre y que cuando tenía que te dar la tecla en un sentimiento profundo de cada uno, un sentimiento como muy flamenco, ¿no? Y la gente decía, yo, esta peña. Entonces, pues nos pasaba eso, tío, desde el Miguel lo decía, hasta luego, delincuente, y que yo, la gente por la calle, no nos dice, y este, que, Claro. ¿sabes? O envuelve la cara, ¿sabes? Entonces, desde las primeras veces que ellos empezaron, digamos, a hacer algo, Claro. de algún tipo de campaña, como fue lo de la canción del Duende Garrapata, que la adaptaron para lo de captar voluntarios para unos Juegos Ecuestres Mundiales que hubo en Jerez en joder, el 2002, pero 2 años antes, en el año 2000, se hizo una campaña para Claro. captar voluntarios para colaborar en la organización de los Juegos estos Sí. ecuestres, ¿no? Y cogieron esta canción y bombardearon un anuncio en Onda Jerez, en la radio La y la radio. televisión locales, ¿no? Y salían el Miguel y el Canijo, ¿no? Y captando voluntarios, ¿no? Y el Miguel terminaba el anuncio diciendo, es la caña de España, una cosa así, ¿sabes? Y el Miguel me decía que ese año en la feria, el año 2000, ¿no? En la feria de mayo, que había niños pequeños que le decían a sus madres, mamá, mamá, mira, ese es el del caballito despeinado, ¿sabes? Y le reconocían, ¿sabes? Le reconocían. Y entonces era la primera vez que decía, hostia, tío, sales en la tele y los niños pequeños en la feria te reconocen, ¿sabes? Entonces, Joder. al final creo que como además ellos llevaban a Jerez, que lo han llevado siempre, por bandera, ¿sabes? Claro. Porque hay artistas jerezanos que a lo mejor la gente no ubica muy bien si son de Jerez o no son de Jerez, porque a lo mejor, pues bueno, pues en sus letras, pues no les ha salido cantar Sí, sí. de Jerez, ¿no? Pero, joder, que en el caso de los delincuentes es que te pones a mirar tanto en lo que publicó Miguel con los delincuentes como lo que publicó con Matajares, Claro, claro. caminando viviré por Jerez, el río Guadalete, los vinos de Jerez, ¿sabes? Las calles de Jerez, los Claro, Es artistas de imposible no Jerez, darte joder. cuenta me de que son refería a de eso, ¿no? Jerez. Claro. Imposible, Que o sea, tan Sí. arraigados a su ciudad, a Jerez, que también ese cariño se tiene que multiplicar por doble al final de la gente, ¿no? De decirlo, hombre, claro, que está lo bonito de, joder, es que yo por ejemplo, yo veo un valor a eso que yo con los años lo vi, pero
Pero yo, por ejemplo, cuando yo era un adolescente, no me gustaba Jerez. Yo quería irme, no me gustaba Jerez porque a mí me gustaba un estilo de música Claro. en el que yo decía, joder, picha. Yo me compraba las revistas de rock, ¿sabes? Y veía Claro. que los conciertos que me gustaría ir o las bandas que me gustaría ver, pues, tocaban en Madrid o tocaban en Barcelona y yo soñaba con tener un programa en Radio 3, irme a Madrid, Claro. hacer crónicas de festivales, pero aquí no pasaba nada, ¿sabes? Y sin embargo el Miguel, que era 4 años más pequeño que yo, pues veía en Jerez un valor que yo no veía. ¿Sabes? Yo Claro. después con los años sí he dicho yo, hostia, tío, qué bonito, ¿no? Evidentemente Jerez tiene cosas buenas y cosas malas, como le pasa a Como en muchas todos lados. ciudades de Sí, España y de estos lados, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que son un poco como más propias de aquí o que aquí son muy populares, ¿no? Y, joder, que cuando sales de aquí y estás un tiempo fuera, pues lo que pasa es lo de la tierra tira, Claro. ¿no? Las raíces de uno no tiran, ¿no? Entonces, La morriña, La ¿no? morriña, La la famosa morriña. morriña, ¿no? que ellos, claro, que ellos fueran capaces tan pequeñitos Joder. de valorar eso, ¿sabes? Las iglesias, los barrios, la idiosincrasia en sí, Exacto. en particular que tiene Jerez, el tabanco, la cultura del compás, de los nudillos en los mostradores de los bares, de las canta las penas, de lo que significa el flamenco, también a nivel de calle en Jerez. Entonces, claro, pues yo, por ejemplo, pues es una de las cosas que también, de las que me siento orgulloso de que hay artistas, muy buenos artistas del flamenco, de tradición de Jerez, de Santiago, de San Miguel, como me pasó cuando trabajé con el Torta o con las veces que he Claro. hablado con Miguel Flores, con el Capullo de Jerez, ¿no? O con artistas flamencos de Jerez, que era como, es que Miguel era flamenco también, lo Claro. consideran un hermano en el sentido de decir, este tío sabía, cuando cantaba flamenco sabía lo que estaba cantando, Sí. no se estaba esto de Lo que hemos escuchado para la apropiándose, introducción, ¿sabes? Exacto. esa bulería. Ya ves, desde luego. Mm. Es que eso también es muy importante. Y yo creo que a ellos les pasa un poco. Cuando hablamos nosotros de Silvio, ¿no? Hablamos de que Silvio formaba ya parte de lo que era la idiosincrasia Idiosincrasia de nuestra sevillana. ciudad, de Sevilla, de Triana, que es nuestro Claro, barrio. y con ese. los delincuentes no sentimos lo mismo de que pasa con los delincuentes y Jerez, En ¿no? Jerez, claro, Yo pienso en Jerez y Mm. de lo primero que se me viene a la cabeza al final es los delincuentes. Tal cual, Sí, sí. más cosas y tal, pero es como que Claro, claro. Es de lo primero que piensas. que van como de la mano, ¿sabes? Exacto. Ya está dentro de mi imaginería. Sí, 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 vamos, eso está. Caminan juntos. Exacto, es parte de Jerez Sí, ya, que- sí, sí. Es que es de las primeras cosas como que se me viene a la mente, ¿no? Y eso también yo creo que tiene un valor especial Hombre, claro, eso es un valor en un añadido. artista. Yo creo que sí, de que cuando. Es que yo me imagino viajes que, a ver, de las primeras veces que fuimos a Sevilla, el Miguel y yo, que queríamos ir al barrio Santa Cruz y pasear por las calles por las que se pasea en Triana en el documental este de Televisión Española, que era una grabación que se hicieron en el Popgrama, ¿no? Sí. De finales de los 70, que luego se emitió en el 95 porque hicieron 20 años del primer disco de Triana y ese documental lo grabamos en cinta, pero esas imágenes de Triana paseando por Plaza Doña Elvira, por el barrio Santa Cruz, era como, tío, queremos ir a esas calles, Claro. porque de repente veías que en esos rincones se respiraba también la esencia de esos artistas y de lo que ellos habían llevado a su música, ¿no? Entonces, pues claro, pues yo me imagino que si fuera a Liverpool, no voy a Claro. querer ver el Liverpool de los Beatles, o si Exacto. fuera a Nueva York, no voy a querer ver el Nueva York de Bob Dylan, o el de Nueva York de los Ramones, o el Nueva York del jazz, Ya. ¿sabes? Exacto. O si fuera a Nueva Orleans, ¿sabes? No me voy a poner a Louis Armstrong y a Armstrong, todos los grandes de Nueva Orleans, ¿sabes? En el coche o en los auriculares cuando vaya por allí. Exacto. Entonces, joder, que un artista sea capaz de. Al final, eso es lo popular y el folclore. Es eso, ¿no? Es cuando tú con tu música eres capaz de conectar el lenguaje de tu pueblo, ¿no? De lo más cercano tuyo y el folclore de tu zona, ¿no? Pero además, bueno, haciéndolo de una manera, digamos, moderna Sí. y abierta al mundo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hace que la música, que el folclore o la música popular no muera? No, Exacto. claro. Que no sea una cosa de museo, de no, hasta aquí llego y ya nunca más, no se puede innovar, no se puede
mezclar con nada, entonces ya te convierte en una pieza de Claro, museo. claro. Lo No, estás no, matando. Ahí, Si haces ahí, eso, lo estás claro, matando. La gracia al claro, final es de eso, repente, que llega un momento que ya que hasta casi que como el artista pasa a un segundo plano, ¿no? La música pertenece al pueblo. Claro, además yo creo que es claro, una forma de hacer que yo, por ejemplo, eh, cuando era más adolescente y eso, yo era full rockero y full metal, no sé qué. Entonces, flamenco yo había escuchado de pequeño por mi madre y tal, pero a mí en general no me gustaba. Y gracias a grupos como Triana, Los Delincuentes y grupos así que lo que hacen es fusionar esos géneros, yo he llegado al flamenco y a día de hoy escucho, pues eso, desde, yo qué sé, de todo. Escucho a flamencos más clásicos, escucho a gente más innovadora y yo creo que en general para que eso es una forma de hacer que siga vivo también por el sentido de que tú no vas a conseguir a lo mejor tan fácilmente que a un chaval de 15 años le guste el flamenco si dices, no, es que el flamenco es esto y punto, y ya no puedes mm, innovar más. Yo creo que también mm, sirve eso para hacer que siga siendo una ruta de Crea acceso, puentes, ¿no? exacto, y crear puentes. mm, sí, 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 así llegó Miguel al flamenco Claro, realmente. Primero Miguel, la música que con 8 o 9 años, 10 más le gustaba era el rap, claro, porque entonces se llamaba rap, todavía no se llamaba ni hip hop, ¿sabes? Entonces a él lo que más le gustaba era el rap, porque además era de su... Salían en la tele en Hammer, los Chris Cross, claro. Bobby Brown, toda esta gente bailando, y Miguel veía eso y decía los pantalones globo, las gorras, las Reebok Pump, y decía, tío, esto es súper moderno, esto es Claro. súper guay. Entonces él empezó a bailar, bailaba rap cuando era un chavalín, Bueno, y lo que más le flipaba era eso. Y yo ya estaba con Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith, ahí con mi música ahí ya rockera, ¿sabes? claro, Con Queen. Y él, claro, era como de. Él ponía lo suyo, yo escuchaba lo suyo, yo ponía lo mío, hasta que ya la música mía le empieza a hacer también claro, feeling a él y él ya empieza a entrar por ahí, también con mis colegas. Pero claro, el rap le llevó al funk claro. y el rock después, ese rock, cuando ya descubrimos a Reincidente Joder. o Extremoduro cuando hace Me estoy quitando, esas cosas así que de repente dices tú, ¿esto qué es? ¿Sabe el cuento del alfajor de Claro, los reincidentes, la viuda de los reincidentes? Hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? claro. Porque aquí de repente esta peña me están viendo un quejío o algo y a mí esto me está emocionando también, ¿sabes? Y de ahí ya el salto natural a Triana Claro. y a la Pata Negra y de repente ya poner en casa Onda Jerez, que siempre estaban poniendo flamenco también, Claro. ¿no? En la televisión local de Jerez. Mm. Y de repente ya en el vídeo ese en el que grabábamos los videoclips de Nirvana, de Pearl Jam, de Metallica, de repente, ¡pum!, darle a grabar. De repente hay un señor aquí en la tele, que es Luis de la Pica. Este tío, ¿quién es? Claro, ¿Sabes? Pero aquí hay algo que esto tengo que grabar, ¿sabes? Esto claro, claro. y ya empieza a empezar. Miguel pues, grababa agujetas, Luis de la Pica, y la primera vez que, porque no teníamos ningún aficionado al flamenco, digamos que nos dejara discos del Claro, flamenco, porque en esta época no había Mm. MP3, no había claro, Spotify, y dependíamos de que alguien te prestara el disco para tú grabártelo o que te lo grabara, ¿sabes? claro, claro. O comprártelo tú, pero claro, era como comprar a ciegas, Claro, no, tú claro. veías ahí esos Claro, porque artistas, si esos referentes. no, tampoco estáis muy puestos, ¿no? En el flamenco era un poco... Claro, Claro, hombre, sí teníamos una cosa que sí que es verdad que la tradición más potente flamenca que había en casa era los villancicos flamencos de Jerez, claro. porque Mm. a mi madre le encanta, a mi madre era que era alucinada con la Navidad. ¿Sabes? Mi madre eso era, en esta época ya estaba ya con su radio casé cosiendo, porque mi madre cosía, Sí, ¿sabes? Y ya estaba con los villancicos a full. Y había hasta unas ella, ¿no? colecciones que se publicaron por la Caja de Ahorros de Jerez, Sí, que se sí. Ujú. llamaba Así cantando nuestra tierra, así canta nuestra tierra en Navidad. Sé, Y ahí sé cuáles estaban, son esos discos. claro, ahí estaban las guitarras de Parrilla, Claro, ¿sabes? Y por ahí pasaban la Macanita, la Vaquera, José Merce, ¿sabes? Ahí estaba Fernando de la Morena, los más grandes de Jerez claro, cantando villancicos por bulería, ¿sabes? Y entonces, esto estaba también metido ahí claro, en el claro. chi de la cabeza, ¿sabes? Y luego ya, pues bueno, ya Miguel sí que cuando empieza a moverse por lo que es la zona centro de Jerez, como que iba con el canijo, a que le diera clase de guitarra, pues ahí ya que empieza a entrar en todos esos discos. De la Claro, Macanita, de Torta, Capullo, Agujeta, ¿sabes? Y ya, bueno, en poco tiempo lo pilla todo eso. claro. En poco tiempo lo pilla y como si lo llevara en el ADN, Se te decía, ¿sabes? vamos,
Vamos Sí. si lo pilla, porque parece que lleva toda la Sí. vida cantando. Claro, Joder. claro, claro. Sí, porque al final también de pequeño, yo, yo sí me acuerdo, por ejemplo, del primer equipo de música que tuvimos, teníamos un disco de Lola Flores. Claro. Fíjate. Y yo me acuerdo de Miguel con 7, 8 años escuchando el disco de la Lola Flores ahí, ¿sabes? Solo en casa, de llegar yo de entrenar, que yo siempre estaba como haciendo deporte y tal, y de entrar en el salón y estaba él ahí tumbado ahí en un sofá, escuchando un disco, un vinilo de Lola Flores, ¿no? Pero a saco con Lola Claro. Flores, ¿sabes? Y le daba vueltas y vueltas al disco de la Lola Flores y él también, pues eso, tenía esas cosas, ¿no? De muy pequeño, apetecerle Claro. mucho saber qué han hecho los artistas de mi tierra. Claro. Eso, un respeto máximo por eso Mm, también, ¿no? De como muy abierto, ¿no? Claro. A sorprenderse, ¿no? Mm. No, es que por el rollo de mis colegas que tenían un programa de radio y el Miguel tenía una sección dentro del programa de radio que se llamaba Rock con Raíces, ¿no? Y el Miguel decía, mis colegas estaban allí con las chupas heavy metal, ¿no? Y entraba mi hermano con la camisa de Sepultura y tal. Y el Miguel, hoy voy a poner aunque ponía, hoy voy a poner a Kiko Veneno, ¿no? ¿Sabes? Y la gente, Kiko Veneno, tío, ¿qué va a poner Kiko Veneno, tío? Que se nota Y la le rompía todo totalmente el esquema desfasado, Claro, a tus ¿sabes? colegas. Le rompía todos los esquemas, ¿sabes? Los O voy a mataba. poner a Pata Negra, claro, o voy a poner a Artorte. Artorta, tío, aquí en medio del programa de Heavy Metal. Y me dice, sí, Guillo, pero es que era un niño con 13 años, ¿sabes? Hostia. Sí, con 13 años, tío. Y los de allí teníamos 17 y 18. ¿Sabes? Y él era como diciendo, sí, sí, yo aquí quiero poner esto, porque quiero explicar, y él había su sección y ya era mm, como explicando eh, lo potente, la energía tan fuerte que había detrás de esa música, ¿sabes? Y creo que ahí, claro, es que él lo captó, eso, súper jovencito, que en esa música había una energía muy potente, como para él era igual de potente un riff de Black Sabbath Claro. que un cante de torta, ¿sabes? Entonces, no, para él le emocionaba igual y era igual de potente, las dos cosas. No podía decir me quedo con uno, me quedo con otro. Claro. Al final yo también creo que eso es muy importante, sobre todo en un músico y en alguien que se dedica a esto, tener esa mente abierta a distintas influencias, ¿no? Y esa inquietud musical, Sí. ¿no? De seguir descubriendo, seguir teniendo la mente abierta a distintos ritmos, distintos palos. Y al final que también todo eso son capas que van sumando, Claro. quiera que no. Aunque en un principio no parezca, y que al final también van creando una unión y un puente, aunque en un principio parezcan tan Mm, contrarias, Sí, ¿no? sí, claro. Y que todo eso va sumando después a lo que tú como artista Hombre, acabas haciendo y tu obra. Haciendo, claro. sí, Claro, sí. después tienes que tener la habilidad de poder mezclar todo eso. Claro, claro, por Claro. supuesto. Y claro, eso también es una de las cosas más bonitas que nos pasaron haciendo la producción del disco de Matajare, ¿no? Cuando los músicos tenían que ir con Miguel. Entonces, venga, empezamos, lanza Miguel con su Claro. guitarra y ahora los músicos van tocando con él, ¿no? Entonces había veces que los músicos no es que se perdieran porque el Miguel cambiara el ritmo de la canción o el tiempo, Mm. porque el ritmo de repente no, pero porque se estaban equivocando porque el acorde, Miguel había hecho un cambio de acorde, por ejemplo, y los demás músicos no daban ese acorde, Claro. ¿sabes? Y me acuerdo, por ejemplo, en el Sigo a la Luna, el Diego decía que es que aquí hay un acorde, aquí nos estamos equivocando todo el mundo, pero no porque Miguel vaya por otro lado, es que no estamos dando este acorde, tío. Claro. Y el Diego decía, No este conseguían acorde es descifrar, este. Claro. no daban con la Y el tecla. Diego decía, claro, pero el Diego que para eso es el máquina, ¿no? Claro. El tío uno de los tíos que mejor entiende musicalmente a Miguel, ¿no? Su profe de guitarra Claro. original, ¿no? Y decía, es este acorde. Y de repente Diego decía que yo me vi un momento de ahí al lado, seguí ustedes. Y la obsesión de Diego era, ¿de dónde ha sacado el Miguel este acorde? Claro. ¿De Y dónde coño salió? claro, decía, joder, es que este acorde es bonito, yo lo conozco, pero a mí no se me ocurre utilizarlo para una canción, Claro, Claro. claro. ¿no? ¿Cómo Y ha, venía cómo ha diciendo, llegado pues, ahí, ¿no? ¿Cómo ha llegado a esto? claro, cómo ha llegado ahí. Y estaba en el lunático de Pata Negra, el reggae de Pata Negra, cuando en el estribillo, antes del estribillo, ¿no? No, en la estrofa, ¿no?
Y en mis sueños tengo yo una mujer, la luna, ahí, ¿no? En esa parte Joder. de luna, ¿sabes? Ahí estaba ese acorde. Y ahí lo había Y digo, pillado, este ¿no? tío, claro, Claro. y decía, lo ha sacado de aquí, de la emoción que le daba aquí, y de él encontrar ese acorde, y Y lo de meto aquí. qué bonito esto, y lo cojo para mi reggae, ¿no? Para decirlo a la Es que luna, eso es ¿no? de una genialidad, vamos. Tuvo que ser también eso, tuvo que ser curioso esa de desengranar Claro. todo lo que tenía hecho el Mm, Migue, ¿no? Vosotros después sí, o sea, conseguir punto por punto Claro, claro, claro. esto aquí, cuando esto entrabas a allá, esto tal. acompañarle con muy buenos guitarras de Jerez, Juan Diego Mateo, Antonio Serrano con la armónica, que era la armónica de Paco de Lucía, Sí. Ujú. casi 50, más de 50 colaboraciones que tuvimos en Matajores, porque digamos que teníamos una serie de grabación que íbamos sacando adelante según los músicos podían ir viniendo a sumarse, ¿no? Entonces, fue esa experiencia de ver el cómo Miguel fusionaba tantas músicas y eso implicaba muchas veces pues que había músicos que decían, eh, que me decían, es que tú lo escuchas y es natural, pero es complejo, Claro. ¿sabes? De repente aquí hay algunos cambios de tonalidades y musicales que decía, es que de repente en el viento infierno, ¿no? En el viento infierno decían, a ver, ¿son unos tangos o son va por rumba o va por taranto? Es que va así, va así, va cogiendo de uno y de otro, tío, en el Sapo Verde, que es como un rock and roll, y de Sí. repente pasa a funky, ¿sabes? Y en muchas canciones que decían, joder, tío, sí que aquí me está haciendo unos cambios que suena natural, pero cuando te pones a querer a tocar con él, Claro, tienes que Claro. estar muy concentrado porque hay cambios de estilo muy potentes dentro de la canción. ¿Qué ocurre? Que como está tocado con la guitarra española, ¿sabes? Con la guitarra flamenca Sí. y en plan crudo, en plan acústico, no se nota. Si de repente metiéramos unos vientos, metiéramos una producción como se hiciera, digamos, en cada estilo musical, Claro. pero él se lo lleva a su terreno Claro, claro. de esa manera. Hombre, le da ese sello personal al final, que es lo que es la esencia que él tiene. y lo hace ver como Mm, más genuino, Exacto. ¿no? Aunque luego claro. te ponga a mirar y diga, hostia. Claro, a mí yo después, pues claro, me he ido fijando también más en esas cosas, Claro. escuchando a algunos artistas que me gustan mucho, ¿no? Pero me parece que eso es admirable, ¿no? Cuando te está emocionando una canción de Leonard Cohen, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo te puedo decir, pues esto es un vals. Y que tú dices, un vals, tío. Que sí, esto es un vals. Claro. Pero yo no he pensado que esto era un vals. ¿Verdad? Porque le ha hecho una producción que no parece un vals, pero eso es un vals. O en Silvio, ¿no? Pues esto es una Ya ves. marcha de Semana Santa. Ya ves. ¿Sabes? O el Rezaré. ¿Sabes? Sí, Pues Sí, sí. esto sí, es el sí. Stand By Me. Este es el Stand By Me. Este es el Stand By Me, pero traído Claro. a la musicalidad de Nuestra. la marcha de la Sí, Semana sí, sí, Santa sí, total, sevillana, que a total. su vez se Sí. inspira en una parte de la música clásica, ¿no? O cuando Tom Waits hace un twist, Sí. que tú dices, esto es un twist, o sea, el twist del Rock Around the Club, que el mítico twist, o el de Lolita de los duodinámicos, ¿sabes? Pero de repente hace un Tom Waits con la voz rota, con una instrumentación que parece como sacada de un garaje, ¿sabes? Y tú estás flipándolo y al rato dices, tú, coño, esto es un puto twist, ¿sabes? Y creo que eso es el rollo del artista, ¿no? De cuando tiene un sello tan potente a nivel de musicalidad, a nivel de composición, que no te das cuenta de que es una rumba, o de que es un Claro. tweet, o de que es una bulería, ¿sabes? Sí, sí, vamos, y eso. Está claro que de esa forma lo hace suyo. Mm. Mm. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repasito muy Sí, bueno. yo creo que hemos dado un buen repaso. Bueno, ya para cerrar, si quieres comentar un poco sobre el lanzamiento, ¿no? De ahora de... Claro, sí, de esta última maqueta, si quieres comentar Es que algo en la específico. tenemos aquí justo... Es que tú no Que, lo ves porque está justo detrás de... Está apoyada en el ordenador. Si la intento pero- pillar ahora no sé si se van a Perfecto. caer las cosas, pero bueno, que la tenemos aquí Vale, vale. Espera, ya que estamos al Bueno, final pues del sin sentimiento problema. garrapatero de las maquetas. Y, bueno, si hay algo que tengas que Si nos puedes comentar. contar un poquillo, ya para terminar. Pues bueno, mm, teníamos esas maquetas que publicamos cuando se cumplieron 10 años del primer disco de Los Delincuentes, Ujú. que hicimos una edición especial
con la discográfica que había absorbido a la primera discográfica original de Los Claro. Delincuentes. Ellos firmaron con Virgin. Virgin fue absorbida por EMI. Y son unas maquetas, como he dicho antes, de que muchas de ellas solamente las tenía Miguel en casa. Entonces yo presenté ese proyecto a EMI y, bueno, y al Canijo, y a Diego y a Pelayo le pareció fenomenal que nos pusiéramos con ellos Claro. Ujú. y lo sacamos adelante. Entonces, pasados 10 años de aquel contrato y algunos años más, de repente teníamos la opción de poder rescatar nosotros otra vez esas maquetas y de poder publicarlas por nuestra cuenta con un sello propio, ¿no? Entonces, teníamos la opción de simplemente ponerlo en Spotify y ya está, pero empezamos diciendo, ¿y si le hacemos una portada nueva? Claro. ¿Y si le añadimos el me gusta coger la senda? Entonces, claro, fue ir al estudio de Pelayo otra vez a buscar el me gusta coger la senda para ver si estaba bien masterizado, para Claro. probarlo y tal. De repente nos encontramos en Linda Señorita y ya fue como, y me acuerdo que ese día Diego decía, tío, esto es como la toma alternativa, ¿no? Y pasamos de toma alternativa a decir, tío, esto es un single, Claro. ¿no? A medida que lo íbamos escuchando, joder, porque en vez de limitarnos simplemente a poner el disco en Spotify con la portada que teníamos ya de hace 10 años, ¿por qué no ponemos un single? Claro. Y dije yo, pues voy a mirar en el archivo de vídeo de casa, digo, porque podíamos coger y hacer una portada para single del Linda Señorita, haciendo unas capturas de pantalla de los vídeos que se grabaron aquel día, que los grabé yo con la videocámara allí en el estudio de Pelayo. Y de repente, cuando me pongo a ver los vídeos para hacer las capturas de pantalla, para congelar las capturas de pantalla para la portada del single Linda Señorita, pues me encuentro la toma real, que es la del videoclip que se ha publicado de Linda Señorita, en el que tenemos a Miguel cantando la canción de principio Wow. a final, ¿no? Entonces Fíjate. fue como, hostia, tío. Y le dije al Canijo, digo, tío, me acabo de encontrar el vídeo. Tenemos a Miguel en el estudio por la única vez que tenemos a Miguel cantando una canción que se está grabando en el estudio de principio a final. Es decir, nada más que Wow. se pierde en la parte final cuando la cámara va hacia los palmeros, ¿no? Y vuelve a Miguel, ¿no? Otra vez, que termina con lo de... hay que yo estaba que es hartito de cortar titanía cañaveral, esa parte de la letra, ¿no? El final que es brutal, que es un subidón por bulería a todo trapo, ¿no? Entonces, bueno, a medida que nos fueron ocurriendo estas cosas, pues lo que nos fue ocurriendo era de que nosotros mismos le íbamos dando como cada vez más valor a lo que teníamos entre manos y ya dijimos, bueno, ¿y si rescatamos algunas manguetas más que también se quedaron fuera del formato CD? ¿Y si lo publicamos en vinilo? ¿Y si te hacemos una portada y una contra? Y entonces, pues bueno, nos fuimos entusiasmando, compaginándolo con todos los proyectos que cada uno va llevando hacia adelante. Y bueno, ya el 24 de octubre salió el vinilo y se publicó todas las maquetas y 9 temas extras que nunca se habían publicado antes en audio, como son Me gusta coger la senda, Los bichos que hacen de los claves la primera maqueta, El gato callejero la maqueta, El viajero del cartón la primera maqueta, La señorita, El rotaje la maqueta, en fin, con todo lo que ya habían publicado en el 2011, que también tela, ¿no? El gas butano, el sandía de cartón, Claro. la maqueta de la caja de mi mollera. Entonces, bueno, tiene también ese punto que hablábamos antes de la antología de los Beatles, ¿no? Sí. De que se le escucha a ellos, ¿no? En el estudio, a ver cuando me llega un porro, ¿no? La mítica frase de Diego, ¿no? Y el Canijo y el Miguel súper chiquitillo, que yo tiene que estar rápido, tío. Lo de Fae, BMA, antes de tocar, o la parte de cuando el Miguel dice al Diego, tú te pones a hacer arreglito por arriba y por abajo, pero darle caña, vamos, ¿no? O sea, esas cosas que se ve los chiquitillos que eran ellos y lo claro que lo tenían, ¿sabes? Cómo estaban ahí ellos defendiendo, que además en esos momentos todavía Diego no se había incorporado a los delincuentes, ¿no? Y ahí eran Miguel y Canijo eran los delincuentes y estaban ellos a todos los mayores diciéndoles, este es nuestro rollo, por aquí vamos nosotros. Vamos por aquí. ¿No? Sí, sí. Entonces me parece una auténtica barbaridad y una auténtica genialidad que tengamos también esos testimonios. Hay una cosa también preciosa que es cuando estaban diciendo, grabamos otra, no sé qué, y el Diego dice, grabamos el abuelo Frederick, y el Miguel dice, ¿y dónde va? Eso es un mojón. Y el Canijo dice, no, pues al Diego le flipa. Y entonces de repente el Miguel, que considera la canción un mojón, ¿sabes? Es como, si a mi compadre Diego le gusta, pues algo tendrá, ¿no? Claro. Pues venga, y esa que pues, me la tengo que canto echar yo, te la cuenta. toca tú, y empiezan a hacer, le tengo que echar cuenta. Entonces yo creo que es la magia del grupo, ¿no? De cuando tú estás en tu grupo, ¿no? Con tus colegas
y de repente un tema que a ti no te parece algo especial, alguien de tus colegas dice, pues a mí me flipa. Y dices, Claro. hostia, pues si a este le flipa, algo tendrá. Y es una canción propia, pero tú no le das ese valor. Claro. ¿no? Entonces todo eso está ahí documentado Sí. en el disco de las maquetas. Y entonces todavía añade algo más, ¿no? Hombre. Al legado de los delincuentes, ¿no? A lo que teníamos en estudio. Pero este disco me parece que es como lo más real, lo más puro que te puede llevar a la cara. ¿no? Bueno, pues yo creo que por aquí vamos a ir cerrando, porque Sí. además tenemos poquito tiempo y ya te hemos robado también Muy mucho bien. tiempo a ti. Gracias por Nada, atendernos. muy buena sobremesa. Muy buena sobremesa. Nos alegramos. Animamos a todo el mundo a que escuchen este nuevo lanzamiento, Desde que luego. tiene maquetas muy interesantes y temas inéditos muy interesantes. Y nada, muchas gracias, Muchísimas gracias. Manu, de verdad. De verdad. Gracias, Aitor. Y- Gracias, Curro. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. dejamos con el tema... Os dejamos con el tema de... Uy, espera, ¿cuál era? Ah, sí, Hasta los Perniles, la última versión que ha salido con el Canijo y el Diego. Y nada, Y la banda de ratón. os esperamos en un Muy próximo bien. programa y de La banda de verdad, muchas gracias. Gracias. Dice todo el